Enrique, please. Doctor Enrique, adelante. Welcome. Bienvenidos. This is Dr. Enrique González. Me llamo el doctor Enrique González I'm Méndez. a family physician. Soy médico familiar aquí en el condado de Sonoma. Soy el presidente del Latino Health Forum, que este año está celebrando su 28º aniversario. This forum was Este foro fue iniciado por el programa de residencia de médicos familiares de Sutter. Se ha vuelto más y más grande a través de los años. Me voy a quitar la mascarilla, pero lo estoy usando para recordarles que se ha comprobado que usar la mascarilla, que el cubrebocas, es tan crítico para tratar de prevenir mayor propagación de esta enfermedad. We are very happy to have Estamos muy contentos de tener aquí a la doctora Sundari Mase, la oficial de salud pública de aquí del condado. the problem that we see. El problema que hemos visto es que la pandemia se está propagando y afectando de manera desmesurada a la población Latinx In our county. en nuestro condado y probablemente en muchos otros condados en California. No sé si en otros lugares también, pero las personas de color están siendo afectadas más. The name of the conference is Y la conferencia, el nombre de la conferencia este año es La discriminación y la salud. Y hemos visto claramente que las diferencias de ingresos hacen que las personas sean más susceptibles a enfermarse y a fallecer que la población con mejores ingresos. one. Tenemos una serie de oradores fantásticos que nos están donando su tiempo para hablar con ustedes. Y la idea es informarles, porque mientras más información tengan, más poder y más libertad tendrán. Sabemos que muchos de nuestros asistentes al foro leales que vienen a nuestro foro todos los años trabajan con las familias latinas, Latinx, Then this information is y que esta información va a ser crítica para ustedes para que puedan hacer una labor aún mejor de la que están haciendo. Sé que están haciendo una labor fantástica y a veces con pocos recursos. Bueno, es un placer y un honor presentarles a la doctora Sundari Mase. Es nuestra oficial de salud pública y como dije anteriormente, ella lleva poco tiempo en el condado y ha tenido una bienvenida muy desafiante con esta pandemia, pero ella ha estado realizando una labor increíble. Es profesora en la Universidad de California en San Francisco y como médico puedo asegurarles que ella está haciendo una labor magnífica y ayudando mucho a controlar la pandemia en nuestro condado. did her La doctora Mase hizo sus estudios universitarios en la Universidad de California en Berkeley y después asistió a la escuela médica en la Universidad de California San Francisco, donde completó su residencia en medicina interna y de ahí volvió a su alma mater, la Universidad de California en Berkeley, y hizo una maestría en salud pública con un énfasis en la epidemiología. Es profesora clínica auxiliar y ha servido como profesora clínica auxiliar en la Universidad de California en San Francisco. Doctora Sundari Mase, muchas gracias por tomar el tiempo y creo que su plática va a ser muy interesante e importante para muchas personas. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí y gracias al doctor Enrique por tan amable presentación. Es un honor para mí presentarles acerca de este tema tan importante acerca de las desigualdades en cuanto al impacto del COVID-19. El propósito de esta plática es darles una visión general de los esfuerzos del Departamento de Salud Pública
para proveer extensión comunitaria a la comunidad Latinx y a responder para terminar y mitigar el efecto desmesurado en la población Latinx. Es tan desalentador ver estos efectos desmesurados. Lo que me gustaría hacer en el transcurso de los próximos 55 minutos es darles unos antecedentes acerca del nuevo coronavirus para poner las cosas en perspectiva para que las personas entiendan con lo que estamos lidiando. Y específicamente quiero hablar acerca de la epidemiología en el condado de Sonoma con un enfoque particular en la comunidad Latinx y hablar acerca de lo que hemos visto y algunas de las razones por las cuales hemos visto esta alza en casos en la comunidad Latinx. También me gustaría hablar de los esfuerzos que hemos realizado para tratar de mitigar estas disparidades que son tan atemorizantes. Como un poco de antecedentes, como probablemente saben, el nuevo coronavirus fue identificado en diciembre del 2019 en China, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, y inicialmente fue detectada como una agrupación de casos de neumonía con personas que habían sido expuestas en un mercado al aire libre. Aquí es donde originan muchos virus porque muchas veces es transmisión de animales a personas. Creemos que posiblemente el coronavirus ya tenía tiempo de propagarse durante varios meses al momento en que lo descubrimos. ¿Qué son los coronavirus? Bueno, son virus encapsulados a ARN monocatenarios que se transmiten de animales a los seres humanos que se encuentran en varios animales. Es el virus que causa el resfriado común y como saben, en este momento no hay vacuna para el resfriado común y todos nos enfermamos con el catarro o el resfriado común por lo menos una vez al año. Las cepas más comunes del coronavirus son estos. ¿Qué más sabemos acerca de los coronavirus? Sabemos que causan epidemias en los seres humanos. Ha habido dos tipos documentados de coronavirus que se han transmitido de animales a personas y han causado epidemias. Uno es el SARS, síndrome agudo de deficiencia respiratoria, que ocurrió en el 2004, del 2002 al 2004, que causó más de 8,000 casos con 774 muertes. Es una tasa de letalidad muy alta. Casos se identificaron en China, Hong Kong, Taiwán y Toronto, Canadá. Tuvimos 8 casos en residentes estadounidenses, todos que habían viajado, y se encontró que los murciélagos eran el reservorio y que probablemente el virus vino de las jinetas, un tipo de gato. Una vez más, SARS no se desarrolló mucho, casi en los Estados Unidos, pero el primer caso fue aquí en el condado de Santa Clara, aquí en California. Y eso se disipó con el tiempo. Y como pueden ver, no se volvió una pandemia como la que tenemos ahora. Después tuvimos el síndrome MERS, que ocurrió en el 2012, que causó casi 2,500 casos con casi 900 muertes, que es una tasa de letalidad mucho mayor, 34%, que es muy atemorizante. Muchas personas con MERS fallecieron. La mayoría de casos fueron en Arabia Saudita y solo tuvimos 2 casos en residentes estadounidenses que habían viajado a Arabia Saudita.
piensa que ese virus fue transmitido por los camellos. Y como pueden ver, diferentes animales pueden estar involucrados en la transmisión, pero estos virus no florecieron en los Estados Unidos como lo está haciendo el nuevo coronavirus. So COVID-19, why the name COVID-19? ¿Por qué se llama COVID-19? Co es corona, vi por virus y D por enfermedad. Y 2019 fue el año en que empezó. Por eso lo llamamos COVID-19. El SARS-CoV-2 es el virus mismo y aquí pueden ver una representación de micrografía electrónica del virus. ¿Cuál es nuestra situación actual? Tenemos más de 4 millones de casos en los Estados Unidos y más de 143,000 muertes. Nuestra tasa de incidencia es de más de 1,200 casos por 100,000 de población. COVID está subiendo en los Estados Unidos y si han estado siguiendo las noticias, saben que inicialmente pudimos aplanar la curva en California y en el condado de Sonoma con las órdenes de refugio en casa, pero desde que empezamos la reapertura, muchos expertos, incluyendo yo, predicimos que iba a haber un aumento porque este virus se transmite muy fácilmente por el aire, por la tos, hablar, cantar y también por medio del contacto directo de persona a persona. ¿Qué es lo que estamos viendo en California? A partir del 23 de julio en California hemos visto 334 casos, que es un aumento de casi 10,000 casos en un periodo de 24 horas. Como pueden ver, We've had 8,000. hemos tenido 8,000 muertes, que es muy significativo y creo que pues es algo que nos atemoriza. Si miramos las edades, vemos que la mayoría de las edades son las personas de mediana edad. La mayoría en el grupo de 18 a 49 años, seguido por el grupo de 50 a 64 años. Y creo que la razón es que estas son las personas que están fuera de su casa, porque inicialmente eran los trabajadores esenciales, la fuerza laboral de los negocios que nunca cerraron, como las instalaciones de atención médica, los trabajadores agrícolas, la construcción, los almacenes de abarrotes, las farmacias. We are actually seeing a lot of cases. Vemos también muchos casos en las personas mayores de 65 años y en nuestros niños. Casi 50,000 casos en California de las personas de 65 y mayores y 38,000 en las personas o los niños de 0 a 17. Parece que el COVID está afectando a los géneros por igual. No hay una gran diferencia. So I think the take-home message Creo que el mensaje es que todos se están enfermando con COVID, pero son las personas que tienen más exposición, que están trabajando, que se enferman más. Como saben, las escuelas han estado cerradas desde marzo y tal vez por eso no vemos tantos casos entre los niños. En el condado de Sonoma, ahora tenemos casi 2,500 casos. Y esto ha sido un incremento un poquito exponencial después de la reapertura. Hemos tenido entre 50 a 100 casos nuevos al día, un promedio de 50 a 60 al día en las últimas semanas. De estas, la mitad son activos y la mitad se ha recuperado, o sea, ya no son infecciosos. Una vez que han pasado los 10 días de aislamiento, más un día sin síntomas, si es que tuvieron síntomas, se considera que se han recuperado. Hemos tenido 24 muertes y la mayoría en la población mayor, especialmente las personas en los centros de atención residencial. for the elderly. Here's our case rate. Aquí está nuestro índice de casos. Es 100 por 100,000 casos. Como
tenemos a más o menos 500,000 personas en el condado de Sonoma. A finales de junio, principios de julio, hemos visto una tasa de incidencia más de 100 por 100,000 y es por eso que se han cerrado ciertos negocios de actividades arriesgosas por el Estado, como los restaurantes con servicio de comida interior, los gimnasios, los salones de cartas, todos los bares. También se cerraron otras actividades riesgosas debidas al contacto directo, como salones de tatuaje, salones de belleza, peluquerías, etcétera. También tuvieron que cerrar porque nuestra tasa de incidencia estaba más elevada. I would say Yo diría que en las últimas 3 o 4 semanas hemos tenido tasas de incidencia de 150 por 100,000 y necesitamos ver que esto baje antes de poder reabrir esos negocios y actividades. Nuestra capacidad de pruebas ha sido bastante buena. Hemos realizado de 800 a 900 pruebas al día y nuestra meta ha sido realizar 800 de 900 al día. H stated Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han dicho 150 tests per day for some. que eso equivaldría a 750 pruebas al día y nosotros lo hemos excedido con casi 880 pruebas al día. En este aspecto vamos bien State-funded sites that are doing y tenemos sitios financiados por el Estado que están probando a 500 o más personas al día y muchas pruebas para los grupos de alto riesgo a través del Departamento de Salud Pública. Si analizamos dónde se están infectando las personas, podemos ver que en la fase temprana de la epidemia, los casos estaban ocurriendo entre las personas que estaban viajando, en rojo pueden ver, pero también las personas con contacto cercano o contacto doméstico o personas que trabajaban con personas que tenían COVID-19, que compartían transporte, por ejemplo, y teníamos menos casos de transmisión comunitaria. seeing my arrow, are you? Quiero que puedan ver mi flechita. ¿La pueden ver? Oh, good. Sí, la vemos. Are in the right screen. Muy bien, gracias. En el transcurso de las semanas, cuando el Departamento de Salud Pública hizo más y más pruebas y rastreo de contactos, vimos más casos por contacto cercano. Y es bueno que pudimos identificar a las personas y probamos a todos sus contactos tendrían o no síntomas. In a way, because nobody was traveling. Los casos debido a los viajes desaparecieron porque nadie estaba viajando. Desde mediados de mayo, cuando empezamos a abrir los negocios minoristas con recogida en la acera y los restaurantes con servicio en el interior, los viñedos, los gimnasios, etcétera, podemos ver que seguimos con muchos casos de contacto cercano, pero un aumento en la transmisión comunitaria aquí en este color amarillo. Porque a medida que se propaga el COVID en la comunidad y hay más personas asintomáticas que pueden tener el COVID pero no saberlo y están transmitiendo el virus. La transmisión comunitaria quiere decir No known exposure. un caso que le ocurrió a alguien sin ninguna exposición doméstica. No tenían exposición doméstica, no han viajado, no tuvieron exposición en el trabajo. Como pueden ver, desde que empezamos la reapertura, hemos tenido más casos de transmisión comunitaria y muchos casos de contacto cercano, muchos brotes en familias o unidades familiares grandes, en sitios laborales, en todos los sectores.
we in the health Durante el último mes, aquí en el Departamento de Salud, estamos tratando de hacer todo lo posible para estar al tanto de los casos. Y como pueden ver, muchos casos aún están bajo investigación y necesitamos determinar dónde fueron expuestos. Y como pueden ver, ahora hay más casos debido a los viajes, porque las personas están viajando de condado a condado y domésticamente dentro de los Estados Unidos. No, estos casos no están ocurriendo debido a los viajes internacionales. De los 849 casos reportados durante las últimas 3 semanas, se han evaluado 611 para su exposición. De estos, más o menos 3/4 ocurrieron debido a contactos cercanos, 16,5% fueron de adquisición en la comunidad, y esto es importante porque quiere decir que no sabemos exactamente dónde se han contaminado, y el 7% debido a los viajes. Cuando uno analiza la transmisión en los contactos cercanos, este es 76,5%, vemos que el 47% tuvieron contacto doméstico con alguien que tenía COVID. Son de alto riesgo y tuvieron exposición en su hogar. 18% se han infectado en el sitio laboral, que es un aumento. Y lo que esto significa es que ha habido más transmisión en el sitio laboral. 6% tuvieron exposición tanto en el hogar como en el sitio laboral. 14% fueron expuestos en situaciones como instalaciones de atención grupal. Y esto es muy importante. 14% fueron expuestos en reuniones o conglomeraciones. Sabemos que es importante limitar estas reuniones porque estamos viendo la transmisión. Puede ser reuniones con la familia extensa, con amigos del trabajo. from 4th of July. Hemos visto casos por barbacoas, por el 4 de julio, el Día de los Padres, cumpleaños, despedidas de solteras, etcétera. Si uno analiza dónde están ocurriendo las transmisiones en los sitios laborales, podemos ver que de estos, la mayoría estaba en servicios y ventas, en los negocios minoristas, atención de salud, que siempre es de alto riesgo, porque los trabajadores de salud están viendo los casos de enfermos, y construcción y paisajismo, donde trabajan muchos de la comunidad Latinx, y agricultura, fabricación y producción de alimentos. La construcción ha estado abierta desde el primer día porque se consideraba una función esencial, y el paisajismo también ha estado abierto por bastante tiempo. Y la agricultura, claro, los trabajadores en las granjas y en los viñedos. La seguridad pública son los oficiales de policía, los bomberos, los rescatistas, y la fabricación y la producción de comida. Si uno analiza solo la transmisión comunitaria, los casos que se presentan en las personas que no tuvieron otra razón para enfermarse, uno puede ver que el 60% de los casos no tuvieron una exposición conocida. Las personas hacen muchas cosas. Si se les pregunta qué han hecho en los últimos 14 días, qué han hecho, y no es sorprendente que van a restaurantes, van a la tienda, van al parque, pueden ir a un zoológico o a un museo. Así es que muchas veces es difícil determinar exactamente dónde fueron. No mencionaron específicamente a tiendas de comestibles. De los 40 casos que sí mencionaron la exposición, 14 mencionaron las reuniones donde hemos visto la transmisión. También 11
describieron actividades necesarias como tiendas de comestibles, visitas médicas, bancos, gasolineras. 9 mencionaron exposición en el sitio laboral o doméstico. 5 mencionaron restaurantes o bares y 1 era una persona desamparada. Esto nos dice que definitivamente estamos viendo la transmisión comunitaria en lugares que hemos abierto recientemente como bares y restaurantes y en actividades necesarias, pero el denominador común son las reuniones y eso me hace sentir que debemos enfocarnos en sacar el mensaje de evitar las reuniones innecesarias. Si uno lo considera, aún si uno está viendo a su primo, otro pariente o amigo de la familia, dependiendo de dónde ha estado esa persona en las últimas 2 semanas, uno está siendo expuesto a todos los lugares donde ha ido esa persona. Si vemos los modos de transmisión a través del viaje, podemos ver que 30 casos reportaron viajes fuera de California, asistiendo a funerales o otras reuniones. Una vez más, las reuniones son un denominador común. 15 casos se reportaron en cuanto a viajes dentro de California para visitar a familia. Otra cosa que salió, que compartir transporte sin el uso de cubiertas faciales en camionetas también es una fuente posible de transmisión dentro del condado donde se realiza la mayor parte de los viajes. Es muy importante usar mascarilla o cubiertas faciales cuando uno viaja en un vehículo con personas que no son parte de su hogar. Cuando vemos a los casos divididos por edades, podemos ver que la mayoría de los casos están entre los grupos de 18 a 54 años, pero también en nuestros niños debido a sus contactos domésticos. No hay muchos casos en los niños muy jóvenes o tal vez no los estamos detectando porque pueden ser asintomáticos y tampoco en las generaciones mayores porque este es el grupo que tiene desenlaces graves. Y probablemente se debe a que las personas mayores de 55 no están saliendo tanto de la casa, mientras que estos más jóvenes salen al trabajo y etcétera. Ahora, miremos el impacto en la comunidad Latinx. Una vez más, un porcentaje desproporcional está afectando la comunidad Latinx. El 67% de nuestros casos ocurren en las personas que se describen como hispanos o latinos, aunque solo representan el 27% de la población. Y el 26% de los casos es entre las personas que se describen como blancas o no hispanas, aunque representan casi el 65% de la población. Estos grupos también constituyen un grupo menor de la población. Las tasas de incidencia son 10 veces más elevadas entre la comunidad Latinx que en la comunidad blanca no hispana. Los casos Latinx son más jóvenes porque una vez más probablemente son las personas que están trabajando, que se consideran trabajadores esenciales. Y con más frecuencia se deben al contacto cercano porque mucha transmisión ocurre en el hogar y es donde se están enfermando los niños. Muchas veces no tienen síntomas. ¿Y por qué? Porque estamos haciéndole la prueba a todos sus contactos. Por lo tanto, una proporción más elevada de contactos en la comunidad Latinx son asintomáticos, porque les estamos haciendo la prueba y así los estamos detectando. Y son las personas mayores con COVID, con condiciones subyacentes, que son más probables de ser hospitalizadas.
Les voy a enseñar más detalles. Los casos de COVID-19 en la comunidad Latinx son generalmente más jóvenes debido al contacto cercano en el hogar. La comunidad Latinx es el color amarillo y los no Latinx o blancos son el color verde. En todos estos grupos podemos ver los porcentajes de caso que predominantemente están ocurriendo en los casos Latinx. En los mayores no hay tanta diferencia, pero hay un porcentaje elevado en la comunidad Latinx. Y como pueden ver en las personas mayores, los blancos tienen un porcentaje más elevado. households that are being infected. Latinx COVID-19 cases. Los casos de COVID-19 en Latinx es más probable que han tenido exposición debido al contacto cercano, una vez más debido a los hogares de muchas personas donde hay más contacto cercano. No tanta transmisión comunitaria, que es bueno, no debido al viaje tanto, comparándolos. Se trata de la transmisión en lugares de contacto cercano como los sitios laborales y los hogares. So Latinx COVID cases. Los casos de COVID-19 en la comunidad Latinx son más prevalentes en las partes centrales del condado. La mayoría de los casos están en los centros urbanos, la parte central del condado. But there's a disparity. Pero hay una desigualdad en esta área también, como pueden ver. No tantos casos en el condado del sur, iguales en el norte, menos en el condado del este y menos en el condado del oeste. La mayoría en la sección central del condado. Los casos de COVID-19 Latinx son más probables a ser asintomáticos, como podemos ver aquí, y es menos probable que sean hospitalizados. Y debido a que son las personas más jóvenes que se están enfermando, como vimos con los niños, en la comunidad Latinx, en los grupos de 5 a 54 años. Y esos grupos, porque son más jóvenes, tienen menos probabilidad de ser hospitalizados. Y son detectados porque estamos haciendo las pruebas de los contactos. También es probable que los casos Latinx no tengan condiciones subyacentes y haber fumado Whoever smoked, which I think o haber tenido enfermedad cardiovascular o presión elevada. people either don't smoke. Parece que en la población Latinx las personas no fuman tanto o niegan haber fumado. What works Analicemos en qué sectores laborales estamos viendo estas desigualdades. This is not where transmission. No es donde ocurre la transmisión, como vimos en el 18% de casos que se deben a la transmisión en el sitio laboral. Esto es donde trabajan las personas con COVID-19, no donde se infectaron. Hay una desigualdad tremenda entre la comunidad Latinx y la blanca. Casi todos los casos entre los trabajadores agrícolas se ven en la comunidad Latinx, un poco más en servicios y ventas, más en el grupo sin empleo, más en construcción y atención a la salud, más en la fabricación, servicios ambientales, producción de comida y bebida, atención personal, paisajismo y mantenimiento en el exterior, transporte y trabajos públicos. Y grandes números también son estudiantes. En las comunidades que se describen como no Latinx, hay muchos casos más entre los que no están trabajando y refugiándose en casa, In healthcare, en atención a la salud, en puestos de profesionales y gerenciales y en la seguridad pública como bomberos y policías. Y muchos de estos casos son los negocios esenciales que han estado abiertos desde el inicio.
Los trabajadores en los ambientes esenciales como agricultura, fabricación, atención personal, construcción, paisajismo. Las personas en la comunidad Latinx están más a riesgo porque han estado trabajando en estas áreas. Esto es para enfatizar dónde están ocurriendo los casos. Si miramos los casos cumulativos por semana, desde el inicio de síntomas, podemos ver que los casos Latinx son esta línea amarilla y los no Latinx son la línea verde. Empezando a principios de abril, una desigualdad tremenda en los casos en la comunidad Latinx, un aumento de 265% en este periodo de tiempo. Y ha habido un aumento en el otro grupo también, pero muchos casos más entre la comunidad Latinx dentro de este marco de tiempo. Es muy importante notarlo. Y esto está ocurriendo en todos los grupos de edad. Una vez más, entre los grupos de 18 a 34 años, una elevación muy grande desde la reapertura, debido a que las personas no solo están trabajando, sino que tal vez van al bar. Estamos viendo que adultos más jóvenes se están enfermando por ir a restaurantes, gimnasios, peluquerías, salones de belleza, en el grupo de 35 a 49 y en los niños menores de 18, que se debe al contacto doméstico, y no un aumento grande en los mayores, gracias a Dios, porque ellos son más vulnerables y la mayoría de nuestras muertes están en este grupo. Ahora veamos las estrategias que hemos estado usando para lidiar con COVID. El contenimiento fue la estrategia inicial. Restricciones en movimiento con el refugio en casa, monitorear los viajes, aislamiento y cuarentena y investigación intensiva de casos. Y estas dos todavía las estamos realizando. Y haciendo la investigación intensiva de casos para detectar los casos secundarios. O sea, si alguien se detecta positivo, hacemos una entrevista para identificar dónde ha ido esa persona desde que ha sido infecciosa y con quiénes ha entrado en contacto. Y identificamos a todos esos contactos de más de 15 minutos, los llamamos a todos y le decimos al caso a la persona con COVID que debe aislarse en su cuarto con un baño privado y si no pueden hacerlo, les ofrecemos un sitio de atención alternativa y antes de que se recuperen. Y después contactamos a todas las personas que han tenido contacto cercano con ese caso y les preguntamos si tienen síntomas. Si tienen síntomas, les hacemos la prueba y si no tienen síntomas, les advertimos que pueden enfermarse en los próximos 14 días y que se queden en la casa monitoreando sus síntomas y su temperatura cada par de días y los llamamos cada par de días y les hacemos la prueba. Si tienen síntomas inmediatamente o si nunca tuvieron síntomas, se les hace la prueba al 10º o 12º día para asegurarnos de que no se hayan enfermado. Por eso es que tenemos tantos casos asintomáticos. Seguimos con este trabajo. Pero como saben, las restricciones en el movimiento y en el viaje se han flexibilizado desde finales de mayo y es definitivamente porque estamos viendo un alza en los casos. Las medidas de mitigación. Una vez que las personas salen de su casa, tenemos intervenciones no farmacéuticas. El distanciamiento físico de 6 pies o 2 metros de personas que no sean parte de la unidad doméstica.
restringir las reuniones públicas. Ahora hay un límite de reuniones al aire libre de 12 personas que no sean parte del hogar, pero creo que tal vez tendremos que ser más estrictos porque hemos visto muchos casos debido a estas reuniones, cierres de la escuela. Otras intervenciones incluyen las cubiertas faciales o las mascarillas. Si uno sale de su casa a la tienda, a la farmacia, donde sea, y usar las cubiertas faciales o las mascarillas, no las quirúrgicas o las N95 que son para el personal médico, sino que algún tipo de cubierta facial por si uno está afuera y no puede mantener esa distancia física de 6 pies o 2 metros. Tenemos Remdesivir, que es un medicamento para las personas hospitalizadas graves. Tenemos plasma convaleciente, que es para las personas muy graves, hospitalizadas, que son nuestras medidas farmacéuticas, ya que no contamos con una vacuna y estamos, claro, trabajando para descubrir o para crear una vacuna. Y ahora hay pruebas en seres humanos y esperamos que a principios del año que viene tengamos una vacuna si es que se puede producir. Una vez más, las estrategias actuales, tenemos nuestra vigilancia continua. Todos los datos vienen de nuestros epidemiólogos. Tenemos un seguimiento activo de los casos y la cuarentena y el aislamiento. Una vez más, las medidas individuales que mencionamos, la higiene de manos y respiratoria, lavado de manos por 20 segundos o más, o el uso de desinfectante de manos cuando uno toque algo que ha tocado otra persona. Y cubiertas faciales y el distanciamiento físico, restricción de reuniones, cierres de las escuelas y ahora de los negocios de alto riesgo, como lo mencioné al principio. Una vez más, repasemos estas estrategias de mitigación con estas infográficas. Practicar el distanciamiento físico, 6 pies o 2 metros de otras personas en todo momento con personas que no sean parte del hogar. Es por eso que tantas tiendas, las tiendas grandes y las instalaciones de atención médica tienen marcas muy claras para que las personas sepan dónde pararse para mantener esta distancia. Hay también estrategias individuales que son muy importantes. Usar una cubierta facial que cubra la nariz y la boca cuando uno está en público, no tocarse los ojos, la nariz o la boca y limpiar y desinfectar los objetos de contacto frecuente, porque si hay virus y uno se puede contagiar si se toca la cara, los ojos o la boca. Así es que es importante no hacerlo. Y como dije, limpiar y desinfectar las superficies con frecuencia. Quédese en casa al estar enfermo, no salga excepto para buscar atención médica. Y si piensa que podría tener COVID, dolor de garganta, falta de aire, tos, calentura o síntomas no respiratorios como dolor estomacal, diarrea, pérdida del olfato es un síntoma muy común. Y también hay otros síntomas inusuales como malestar general, fatiga, dolor de cabeza. Si tiene síntomas, llame a su médico de atención primaria. Y claro, lavarse las manos. Estas estrategias de mitigación son difíciles para implementar para muchas personas en la comunidad Latinx. Es difícil mantener el distanciamiento físico cuando uno tiene que trabajar en trabajos esenciales o compartir transporte
o vivir en proximidad cercana, digamos, en las granjas o en los viñedos, donde las personas no se pueden aislar o poner en cuarentena al ser expuestos. Ha sido difícil refugiarse en casa para los trabajadores esenciales que han tenido que trabajar. Y si uno no tiene hogar, ¿cómo puede aislarse? When exposed, we do have the alternate care site. Tenemos el sitio de atención alternativo para el aislamiento, pero muchas personas no pueden dejar de trabajar porque no tienen permiso pagado por enfermedad. Estas son barreras que enfrenta la comunidad Latinx cuando trata de usar estas estrategias de mitigación. Aquí hay una encuesta que quiero mostrarles en el estado de Indiana entre la comunidad Latinx hispana. Encontraron que la evidencia de infecciones actuales o previas Hispanic or Latino. era el 2% entre todos los participantes y 4 veces mayores entre los participantes hispanos. Ellos están propagando los mismos mensajes que lo estamos haciendo nosotros en español con un idioma apropiado a través de las estaciones de radio y otros medios publicitarios. La prevalencia en general es bastante baja en el estado de Indiana, pero 10 veces mayor entre la población latina. Necesitamos mejores estrategias de comunicación, es la conclusión a la cual llegó esta encuesta, y también sugirieron la involucración de líderes locales, como lo estamos haciendo en el condado de Sonoma para correr la voz. ¿Por qué tenemos esta inequidad? Sabemos que las barreras a la mitigación se sienten mucho más en la comunidad Latinx debido al racismo institucionalizado y el hecho de que los trabajadores esenciales son en su mayoritaria de la población Latinx y que hay hacinamiento en las viviendas. Providing the alternate care site. Con el sitio de atención alternativo hemos podido hospedar a la comunidad Latinx cuando se contagian o cuando necesitan aislarse de los miembros familiares. So if you take a look at social, Si uno analiza los factores sociales determinantes, podemos ver que la población white do make up, hispana y la no hispana but you can comprenden la mayoría de la población, pero hay unos impulsores que explican estas desigualdades. La edad media entre la población Latinx es 28 y la edad media entre la comunidad blanca es el 50. Y estas personas más jóvenes están obviamente en la fuerza laboral, mucho más que las mayores, y también hay una desigualdad grande en cuanto a los ingresos, tienen menos seguridad económica para enfrentar la pandemia. Aquí también se puede ver que tenemos los mismos impulsores en cuanto a los determinantes sociales. higher in the Latinx. Hay índices que son más elevados en la comunidad Latinx. Es más probable que vivan de cheque en cheque y que sigan trabajando cuando se enferman, más probabilidad de que no tengan seguro y que tengan demoras en atención médica. Y es lo que se puede ver aquí. Menos probable a tener estabilidad económica, más probabilidad de no tener seguro y más probables de vivir en hogares de 5 personas o más, por lo cual es tan importante el sitio alterno de atención para proteger a las familias. Analicemos la mortalidad por todas las causas y las muertes adicionales en el 2020. Desde esto analiza otros factores. Como pueden ver aquí, del 10 de febrero al 17 de mayo hubo 0.8% más
muertes de lo esperado no es un aumento significativo. The 3-year Este es el promedio de 3 años del 2017 al 2019. Esto es cuando apareció el primer caso de COVID en el condado de Sonoma. Esta es la orden de refugio y como pueden ver, las muertes han permanecido casi parejas, tal vez un poquito más, como 1% más de lo esperado. Este año, en base al promedio de 3 años, del 2017 al 2019. Y de hecho, si analizamos el 30 de diciembre al 1 de junio, podemos ver que ha habido 2% menos muertes de lo esperado. Del 2 de marzo al 1 de junio, tuvimos 2% menos muertes de lo esperado. So if you look at Si uno analiza todo este tiempo, y estos números son bastante pequeños, pero no hemos tenido un exceso de muertes debido a COVID o los productos secundarios de COVID. so you can look here, Aquí estamos viendo el número de muertes en 2020 en comparación con el promedio de 3 años por causa principal de muerte, por categorías de edad y raza y etnicidad. Incluye un aumento proporcional o reducción en muertes en comparación con el promedio de 3 años. Si uno ve en las muertes adicionales de febrero a abril, 2% más de lo esperado en las muertes adicionales, pero esto varía y los números son pequeños y es difícil llegar a conclusiones en base a cifras tan limitadas. Si vemos de enero a junio, not a big, vemos 2%, no mucha diferencia. but I do want to note, Pero sí quiero notar they're looking at the excess death. que mirando las muertes adicionales por raza y etnicidad, vemos que en la mayoría de los meses había un exceso de muertes en la comunidad Latinx y mucho menos en la población no hispana. You see some excess deaths as well. Y vemos también exceso de muertes en febrero y abril. Still looking at the leading causes. Los epidemiólogos todavía están investigando estos casos y esperamos poder compartir los análisis pronto. So let's move to the actions that we've Hablemos acerca de las acciones que hemos tomado. En la salud pública hemos hecho mucho. Nuestro equipo de epidemiología, como pueden ver, han publicado datos acerca de los impactos de COVID-19 en la comunidad Latinx en la página web de socoemergency.com. Pueden ver en este tablero del rastreo de datos que todos los indicadores que hemos mencionado están disponibles en el tablero. Es muy comprensivo, se divide los datos por edad, por género, por ocupaciones, por regiones, y les recomiendo que visiten esta página web para ver los datos. ¿Y por qué es tan importante rastrear estos datos? Porque sin estos datos no sabríamos dónde enfocar nuestros esfuerzos. Ahora sabemos que en la comunidad Latinx necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en las edades que he mencionado y tratar de mitigar las respuestas en los sitios laborales y en las unidades domésticas grandes. Doctora Mays, quería decirle que tiene unos minutos adicionales para terminar su presentación. Creo que ya casi terminó. El grupo de trabajo de salud Latinx fue convocado en mayo del 2020 en respuesta a los datos que demuestran la desigualdad en la comunidad Latinx
Cuenta con líderes comunitarios que han estado trabajando durante mucho tiempo en la comunidad, en todos los niveles de sus organizaciones, que le están aconsejando al personal del condado en cuanto a los servicios culturalmente responsivos. También hemos utilizado un programa de servicios de apoyo integral y de participación comunitaria. Hemos ofrecido servicios culturalmente responsivos para apoyar a las personas para que puedan cumplir de manera segura con las órdenes de aislamiento y cuarentena, dándoles la oportunidad de aislarse de manera segura de sus familias si dan positivos. Tenemos gerencia de caso que evalúa las necesidades de atención del cliente, incluyendo reemplazo de salarios. También hay un grupo de extensión comunitaria Latinx que fue convocada por el supervisor Gore, que eleva las preocupaciones de la comunidad Latinx al nivel local del gobierno, proveyendo servicios de traducción a través de un esfuerzo coordinado para que sea todo el material traducido de manera apropiada. Este grupo ha logrado crear una oficina de equidad del condado y Alegría de la Cruz va a servir como la oficial de equidad interina empezando el 12 de agosto, lo cual nos emociona mucho. También hemos tenido en el Distrito 5 con la supervisora Linda Hopkins un grupo interesados de la industria agrícola. Soy parte de este grupo donde proveemos actualizaciones acerca de COVID. Este grupo incluye líderes industriales, trabajadores agrícolas. También hemos colaborado con el supervisor Rabbit, con este grupo, ya que él es el responsable de la recuperación industrial, con mucho enfoque en los trabajadores agrícolas Latinx. Y a través de este grupo de trabajo hemos fomentado esfuerzos múltiples. Hemos estado proveyendo interpretación de idiomas indígenas en los eventos de pruebas en la comunidad Latinx y hemos hecho muchas pruebas en áreas donde se frecuenta la población Latinx. Hemos estado diseminando información entre los medios publicitarios en español con mensajes culturalmente relevantes, anuncios en español, en los rótulos, etc. También hemos contratado mucho personal bilingüe y bicultural, especialmente los rastreadores de contacto que hacen seguimiento con los contactos, les dan seguimiento, se aseguran que se están haciendo las pruebas. Hemos contratado a varios nuevos y pendiente para contratación tenemos también personal adicional. Hemos tenido 16 eventos espontáneos de pruebas desde el 27 de mayo y hemos encontrado 3,5 casi porcentaje de resultados positivos y estamos usando los mensajes de boca en boca para difundir el mensaje de la disponibilidad de pruebas. Tenemos planeado seguir las pruebas en la comunidad. Este miércoles o el miércoles que viene vamos a hacer pruebas en el centro Monterrío y el sábado en la iglesia de St. James, que aún no se ha confirmado, y el sábado 8 de agosto en la escuela Flowery, pero vamos a mandar los detalles posteriormente. Vamos a seguir estas pruebas porque los resultados han sido muy útiles.
Vamos a seguir haciendo pruebas en los sitios laborales con la cooperación de los empleadores We ensure y probamos a todas las personas cuando hay un contacto positivo para asegurar que las personas positivas se aíslen, ya sea en sus propios hogares o en el sitio alterno. this photo was Esta fotografía estaba en el parque de unidad de Andy's Unity Park en Santa Rosa. También hemos presentado plan para una respuesta continua a la Junta de Supervisores. Ya lo han abarcado en una de sus reuniones y hay planes para tener una sección dedicada a la respuesta a COVID-19 y esperamos contratar un gerente de equidad como parte de la estructura para abordar las desigualdades. weekly meetings with employees. Tenemos reuniones semanales con los empleadores y con los líderes en la comunidad agrícola, donde elaboramos la estrategia industrial para proveer pruebas en los sitios laborales. EDP outreach to La Junta de Fomento de Empleo está haciendo trabajo de acercamiento a los negocios Latinx con recursos en español para que los empleados se mantengan seguros y mantengan financiamiento y actualizar a los dueños de los negocios acerca de las reglas y brindarles recursos con información por los medios publicitarios para conectar a los negocios con los job links, los enlaces de trabajos, and the actions have been in partnership y se han desarrollado acciones en conjunto con la Cámara de Comercio Hispana, with DC Centro Hispano, el Centro SBDC Hispano, los proveedores de servicio latino y otras partes interesadas han estado involucradas en nuestros esfuerzos de acercamiento. Aquí hay una foto del personal de la Junta de Fomento de Empleo reuniéndose con trabajadores en su sitio laboral. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambios sistémicos para que las viviendas sean más asequibles para abordar la inseguridad económica y el racismo sistémico. Como dije, estamos trabajando muy duro para crear las pólizas y las medidas necesarias. Creo que me pasé un poco de tiempo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos pasar a las preguntas. Gracias. Thank you, Dr. Mays. Gracias, doctora Mays, por acompañarnos y por esa maravillosa presentación. Creo que escuchamos información muy útil. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Recibimos varias preguntas en nuestro chat y voy a leer las preguntas para que las pueda contestar. Voy a pasar a la primera. Received a question. Recibimos una pregunta When County Health asks que dice, cuando el condado le pide a un paciente positivo acerca de sus actividades, ¿cree que las personas contestan honestamente o hay presión social para decir que no han tenido contactos sociales? Es una buenísima pregunta. Esto lo hemos visto no solo con COVID, sino que con tuberculosis y otras enfermedades contagiosas. Quiero animarles a todos a ser honestos. Creo que hay temor acerca de confesar que uno ha sido Am parte. I unmuted? I hope so. Okay. ¿Se me escucha? Sí, So bueno. I think that there is definitely Creo que hay temor entre la gente de confesar de que ha hecho actividades de mayor riesgo, pero realmente necesitamos esta información. Por ejemplo, las personas han confesado que han ido a reuniones y hemos visto que muchos de los casos han resultado de estas reuniones. Entonces, estoy de acuerdo, es un problema. let's go to the next one. Pasemos a la próxima pregunta. So Wendy asks earlier, Wendy preguntó, she mentions,
Thank you, Dr. Mays. Gracias, doctora Mays, por su trabajo en nuestro condado. Mi pregunta tiene que ver con las personas que hacen las pruebas, que si son pagadas o si son voluntarios, que si se considera que estas sean posiciones pagadas y que si pueden haber personas que realizan las pruebas bilingües pagadas. What it's meant by testers, but No estoy segura qué quiere decir con las personas que hacen las pruebas, pero nuestro personal apply, especially son bilingües y son posiciones pagadas. Hemos solicitado personas de la comunidad para que soliciten estos puestos pagados. Los rastreadores de contacto, el personal que hace las pruebas, sí, hemos contratado a personas bilingües y les pagamos por estos servicios. Gracias. Tenemos otra pregunta de Shalene. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel del condado para asegurar que se notifiquen los resultados de las pruebas de manera oportuna, ya sé porque puede tardar hasta 10 días para recibir las respuestas, los resultados? Quiero que sepan que las demoras son reales, hay que abordarlas. Sin embargo, estas demoras están ocurriendo a nivel nacional. No es un problema del condado. Es un problema con el laboratorio Quest, el que hace la mayoría de nuestras pruebas en el país. Está inundado con pruebas y por eso hay tantas demoras. OptumServe, que son los centros estatales, llevan una semana de atraso en cuanto a sus citas. Por eso estoy de acuerdo. Una persona con síntomas no debe ir a OptumServe. Eso es para personas que quieren saber su condición, se sienten bien y que no son contactos o que no han sido expuestos. En salud pública priorizamos a los casos que son contactos y las personas enfermas, así como los rescatistas, los trabajadores esenciales. En nuestro laboratorio de salud pública tiene la capacidad de dar los resultados en un plazo de 72 horas y estamos tratando de que sea aún más rápido. Podemos hacer las pruebas en nuestro propio laboratorio para no tener que mandarlas al Estado. having a lot more También estamos buscando más capacidad a nivel estatal en cuanto a los materiales, los químicos, para poder dar los resultados en un plazo más oportuno. Se está haciendo mucho trabajo al respecto y espero que esa demora se cambie en las próximas semanas. Gracias, doctora Mays. Michelle está preguntando que si tiene sentido del nivel de atención, si es primario de urgencia, que necesitan o buscan los pacientes Latinx, ¿con qué síntomas se están presentando? ¿Están sintomáticos o muy enfermos? Esta es una muy buena pregunta. No presenté los datos acerca de los síntomas. En general, las personas que presentan con calentura, fiebre, falta de aliento, non-respiratory. pero también pueden tener síntomas no respiratorios. Hay una proporción mucho más grande de personas asintomáticas, ya que estamos haciéndole la prueba a todos los contactos. O sea, ya sea si tienen síntomas o no, se están haciendo las pruebas a personas que han tenido contacto. Y es por eso que la población Latinx, ya que tiene más contactos, hay más casos asintomáticos. Y los niños, el 40% son asintomáticos. Y la mayoría de los niños son de la comunidad Latinx. Estamos viendo más casos asintomáticos porque son contactos y son más jóvenes. Por eso es aún más importante ser cautelosos, lavarse las manos, usar mascarilla, por todos estos motivos, ¿verdad?
We'll take one more. Tomemos una pregunta más para aquellos que no tuvieron la oportunidad de que se les conteste su pregunta. Se las vamos a enviar a la doctora Mays y vamos a publicar las respuestas posteriormente junto con la grabación de este seminario web en nuestra página web. Creo que en el chat está la dirección de nuestra página web, la cual también vamos a volver a enviar. So we have this question. Esta pregunta nos vino de Marjorie. ¿Cuáles son los lugares disponibles para la comunidad Latinx para atención alternativa para ponerse en aislamiento o cuarentena y qué medidas de apoyo económico hay para ellos? Sí, teníamos el sitio de atención alterna en la Universidad de Sonoma State, pero ahora hay otro sitio que se ha identificado que se encuentra en Healdsburg y sí podemos proveer transporte para las personas que no tienen otra manera de aislarse o ponerse en cuarentena en una habitación personal hotelaria. Les estamos brindando comidas y servicios necesarios para que sean evaluados si empeoran. New location. Esa nueva ubicación ha estado funcionando durante la última semana y tenemos a muchas personas que son casos positivos y sus contactos que necesitan ponerse en cuarentena pueden venir a este sitio alterno y no hay costo involucrado. Perfect. Thank you for Perfecto. Muchas gracias por contestar estas preguntas, doctora Mays. Sé que esta comunidad tiene muchas más preguntas y se las vamos a enviar, pero ahora le voy a dar la palabra al doctor González, que nos va a dar información acerca de nuestros seminarios y quiero agradecerle a la doctora Mays por acompañarnos en esta importante serie. Doctor González, por favor. Gracias, doctora Sundari Mays, por su reporte tan informativo y maravilloso y gracias por todas las horas interminables que le ha dedicado a trabajar en beneficio de nuestra comunidad. Latino Health Forum this year Creo que no hemos podido empezar este foro que con la doctora Mays. Gracias de nuevo. Mañana vamos a tener al doctor Miguel Valdovinos. Va a ser una presentación muy interesante acerca del comportamiento de salud Latinx y COVID-19. Como saben, esta pandemia está causando muchos problemas mentales como depresión, ansiedad, aislamiento y el doctor Valdovinos nos va a acompañar mañana al mediodía. Gracias por su participación y nos mantendremos en contacto. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Con el tiempo vamos a poder volver a nuestra vida normal. Así espero. Gracias y hasta mañana. Muchas gracias a todos los que han participado en nuestra